Buenos días, mis hermanos. Porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas. Hablando de Jesucristo, del Hijo de Dios. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. ¿Por qué estoy citando este verso, mis hermanos? Porque hoy vamos a hablar acerca de la deidad del Hijo. El apóstol Pablo terminaba este capítulo 11 con estas palabras: porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Voy a pedir que abran sus Biblias en el libro de Mateo 16, del 13 al 17, pero como hicimos la semana pasada, no lo vamos a leer todavía, solamente quiero que tengan la lectura lista. Mateo 16, 13 al 17. Nuestra lección de hoy es la cuarta lección de nuestro libro, Conociendo al Dios Vivo. El título de nuestra lección de hoy, ahí lo tenemos en pantalla: la deidad del Hijo y del Espíritu. Son doctrinas sumamente importantes, fundamentales para nuestro cristianismo. Se componen en dos puntos. El primer punto, el Hijo es Dios. Segundo punto, el Espíritu Santo es Dios. Quiero hacer un pequeño resumen acerca de lo que aprendimos la semana pasada. Es una continuación de lo que aprendimos la semana pasada con la de hoy. Así es que es muy importante que tengamos en cuenta lo que aprendimos la lección pasada, la lección número 3. Y se llamó Dios es uno y tres. Y también aprendimos dos puntos. Dios es uno. Y el segundo punto es Dios es una Trinidad. Aprendimos que hay un solo Dios vivo y verdadero, que se dio a conocer desde el principio hasta el último versículo de la palabra de Dios. Cuando dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ahí encontramos la palabra que quiere decir que es Elohim. Así es que Elohim es más de uno. Entonces, aprendimos que tenemos un solo Dios, vivo y verdadero, y que esta es la piedra angular o el fundamento de nuestro cristianismo, del Antiguo Testamento y también del Nuevo Testamento. Vimos Deuteronomio 6:4 que dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y aprendimos que este texto afirma unidad. ¿Sí? Afirma unidad y no singularidad. Afirma unidad. Eso es lo que vimos en el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento, con las mismas palabras, Jesús dijo esto en Marcos 12:29. Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor, nuestro Dios, el Señor, uno es. En el Antiguo Testamento, Moisés estaba escribiendo acerca de un solo Dios vivo y verdadero, y Jesús mismo dice estas palabras, recalcando que la fe cristiana es monoteísta. Monoteísta quiere decir un solo Dios, ¿se recuerdan? Bueno, Jesús recalca y afirma el monoteísmo, que hay un solo y único Dios a quien debemos amar con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Aprendimos que la Biblia afirma que el Dios único, vivo y verdadero
existe como una Trinidad: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Son tres personas distintas que pueden ser distinguidas entre sí y aún así comparten la misma naturaleza o esencia divina y se relacionan entre sí en un compañerismo sin ruptura, o sea, sin separación. Vimos por lo menos dos ejemplos acerca de esta verdad. Mateo 28:19, que Jesús nos mandó ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor nos mandó a bautizar en un solo nombre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Debemos notar que estas palabras o el mandato de Jesús es en un solo nombre. No dice en los nombres, sino en el nombre. Y después de ahí se describen las tres personas de la Trinidad: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Otro ejemplo de la Trinidad, Marcos 1:9, que estuvimos hablando acerca del bautismo de Jesús. El Hijo es bautizado, el Espíritu Santo desciende, el Padre habla desde el cielo. Amén. Entonces estas escrituras afirman claramente que hay una Trinidad. Dios es uno y tres. Aunque no lo podamos entender, dijimos la semana pasada, debemos de creer y enseñar ambas verdades con igual convicción. Que Dios es uno, pero que también es una Trinidad. El tema de hoy, la deidad del Hijo y del Espíritu Santo. Hoy solamente vamos a ver la deidad del Hijo. Vamos a dividir esta lección en dos partes, porque para poder, ¿verdad?, terminar la divinidad del Hijo y no empezar solamente la deidad del Espíritu y quedarnos a la mitad. No. Vamos a terminar la deidad del Hijo hoy. Y la próxima semana hablaremos acerca de la deidad del Espíritu Santo. Muy bien. Ya tienen su lectura, ¿verdad? Mateo 16, del 13 al 17. Yo voy a leer el 13 y el 14. Y ustedes leen el 16 y nada más el 16. Yo leo el 17. ¿Ok? Ustedes les toca leer el 16. Todos juntos, parejitos, para que se escuche bonito. Ok, leo 13, 14 y 15 y ustedes leen el 16. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Oramos. Altísimo Rey, Dios Todopoderoso, venimos delante de tu presencia en esta preciosa mañana para rogarte, Dios mío, de tu sabiduría, Padre bendito, para poder entender tu palabra, Señor. Nos sentamos delante de tu presencia, así como María, Padre Santo, dispuestos y humildemente, Padre bendito, para poder aprender de ti, aprender de tu palabra. Que nuestra vida espiritual, bendito Dios, sea edificada, bendito Dios, con este alimento espiritual que tienes para cada uno de nosotros en esta mañana, Señor. Te adoramos, te bendecimos, te exaltamos y te damos gloria y te damos honra en el poderoso nombre de nuestro amado, de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, comenzamos nuestra lección de hoy.
Aquí me dan una nota que si alguien quiere comprar un libro, todavía tienen 4 disponibles. Así que se acercan ¿con quién? Con mi esposa, la hermana Felicitas. Y si alguien no tiene dinero y quiere un libro, la otra vez mi hija compró 4 libros para regalar, así es que pregúntenle a ella. De verdad, compró 4 libros. Y digo para regalar. Así que si alguien no tiene libro y no tiene dinero, investiguen quién de las 3. Pero sí es cierto, Muy bien. Leímos Mateo 16. Y cuando estaba yo leyendo esta lectura, si yo hubiese dado un estudio acerca de esta lectura, ¿saben cómo lo hubiera puesto? No siempre la mayoría tiene la razón. Eso es lo que le iba a poner. No siempre la mayoría tiene la razón. ¿Saben por qué? Porque Jesús preguntó a sus discípulos y les dijo, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y respondieron, unos dicen Juan el Bautista, otros Elías, y otro Jeremías, y otros algunos de los profetas. 4 personas o 4 diferentes opiniones acerca de Jesús, y solamente uno contestó con la verdad. ¿Quién fue? Pedro. Por eso es que pensaba decir, no siempre la mayoría tiene la razón, porque muchas veces nos dicen que la mayoría tiene la razón, pero hablando bíblicamente, no siempre la mayoría tiene la razón. Entonces, leímos esta lectura y quise que ustedes leyeran el versículo 16, porque es donde Pedro responde y dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y la idea es que estas mismas palabras, ustedes o nosotros las podamos repetir, pero no solamente con una simple repetición, sino con una convicción de que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esto nos da una introducción a nuestra lección de hoy. Cuando Jesús pregunta quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre, revela que a pesar de sus milagros, la multitud, la gente no lo conocía plenamente como el Mesías divino, sino solo como un profeta más. Y cuando conocemos a Jesús solamente como un profeta o como un gran maestro, no es suficiente para nuestra salvación. Debemos reconocer que Jesús es el Cristo, es el Mesías, es el enviado, es el que vino a salvar a su pueblo de sus pecados. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando no lo conocemos de esa manera, estamos incompletos en nuestro conocimiento de Él. Porque es muy importante que nosotros conozcamos a Jesús como el enviado de Dios, como el Cristo, como el Mesías, como el que vino a rescatar a este mundo y a nosotros del pecado donde nosotros nos encontramos, de la condenación, de una sentencia que se había dado en contra de nosotros, pero que Jesús vino y vino a rescatarnos, vino a pagar la deuda que nosotros teníamos en contra de Dios. Por eso es que es muy importante la enseñanza acerca de la deidad de Dios, porque si Él no fuera Dios, dijo el apóstol Pablo, estaríamos aún perdidos en nuestros delitos y pecados.
porque no hay nadie, no hay un hombre, dice el apóstol Pedro, dado a los hombres debajo del cielo en quien podamos nosotros ser salvos, sino solamente en el nombre del Hijo de Dios. Entonces, la pregunta de Jesús fue porque él sabía que la gente lo conocía como un gran maestro, como un profeta nada más. Los que estudian la palabra de Dios han encontrado que Jesús usó el título de Hijo de Hombre 80 veces para afirmar que él era plenamente humano y al mismo tiempo era completamente Dios. Hay una profecía que Daniel lo había dicho mucho tiempo antes, que lo encontramos en Daniel 7, 13 y 14, y dice: miraba yo en la visión de la noche y aquí con las nubes miraba yo en la visión de la noche y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado, dice, dominio, gloria y reino para todos los pueblos, naciones y lenguas le servirán. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Y eso es lo que leímos, bueno, es lo que cité al principio, porque de él y para él y por él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos de los siglos, y está refiriéndose al Hijo de Dios. Entonces, la proclamación o la confesión de tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente, de Pedro es fundamental, porque nos enseña que Jesús es el Mesías prometido y Dios mismo hecho carne, confirmando su divinidad y su misión salvadora, o su misión para redimir al mundo o al pueblo de sus pecados. Esta confesión de Pedro no provino de la sabiduría humana, sino de una relación directa del Padre Celestial, enseñando que el conocimiento de Jesús es un don espiritual. Por eso es que es muy importante desde el principio que seguimos recalcando que el entender y conocer a Dios requiere de una comunión con Él en oración y por medio de su palabra. Este mismo pasaje Lucas lo citó de una manera que la podamos entender, que verdaderamente esta proclamación de Pedro no es de una sabiduría humana, sino es directamente una revelación del Padre. Y Lucas lo comentó de esta manera en Lucas 9:18. Aconteció que mientras Jesús, dice, oraba aparte, dice, estaban con ellos los discípulos y les preguntó diciendo: ¿quién dice la gente que soy yo? Esta pregunta de Jesús a sus discípulos viene previo a una comunión de oración. Por eso es que Pedro dijo estas palabras. Y Jesús le contestó, cuando Pedro contestó correctamente, le dijo: bienaventurado, bendecido eres Simón Pedro, dijo. ¿Por qué? Porque no te lo reveló sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. La palabra de Dios es una revelación de Dios hacia nosotros, y muchas veces no lo podemos entender. Por eso es que dice la palabra de Dios que para muchos son locura, porque no la entienden, la leen pero no la entienden, pero para nosotros es poder de Dios para salvación.
Entonces, primer punto, el Hijo es Dios. La palabra deidad, ya estamos en el libro, la palabra deidad viene del latín deitas, la cual denota divinidad o el estado de ser de Dios. La deidad del Hijo y del Espíritu Santo son dos de las doctrinas más importantes del cristianismo. Dice, simplemente no se puede ser cristiano sin reconocer que el Hijo y el Espíritu Santo son Dios. Dice, simplemente no se puede ser cristiano si nosotros no reconocemos a Jesús como el Hijo de Dios. No podemos, y mucho menos podemos ser salvos. Dijimos que simplemente no se puede ser cristiano sin reconocer que el Hijo y el Espíritu Santo son Dios, la segunda y la tercera persona de la Trinidad. El Hijo, quien se hizo carne para nuestra salvación, y el Espíritu que mora en el creyente. La verdad de la deidad del Padre es raramente cuestionada. Incluso muchos de las sectas que niegan la deidad del Hijo y del Espíritu afirman que el Padre es Dios. Lo encontramos en 1 Corintios 8:6. Por eso, dice, no tenemos la necesidad de considerar los muchos textos que afirman su deidad. Por otro lado, la deidad del Hijo y del Espíritu han estado en constante ataque durante casi 2000 años de historia cristiana. Por lo tanto, es absolutamente esencial que todo verdadero seguidor de Cristo aprenda por las Escrituras que tanto el Hijo como el Espíritu son plenamente divinas en el más estricto sentido del término. 1 Corintios 8:6 dice, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas. Y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Pablo está escribiendo en su contexto acerca de las cosas que se ofrecían a los ídolos en este capítulo que acabamos de leer. Juan 1:1 dice así: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios. Este versículo establece la divinidad y la preexistencia eterna de Jesucristo. Identifica al Verbo o al Logos como Dios mismo, presente desde la creación y encarnado posteriormente, subrayando su unidad inseparable con Dios el Padre. Eso es lo que nos está diciendo Juan 1:1, que Jesús era desde antes de la creación. Sí, cuando el apóstol Juan escribe en el principio era el Verbo, no está hablando acerca del principio de Dios. Está hablando del principio del tiempo que conocemos nosotros, del principio de la creación. Cuando el tiempo comenzó a correr para el ser humano, no para Dios. Por eso es que él está diciendo, en el principio era el Verbo, en el principio de la creación. En él fueron creadas todas las cosas, nos dice la palabra de Dios. Entonces, el propósito es preparar el terreno para entender que Jesús es la palabra de Dios hecha carne que trajo luz y vida a la humanidad. Por eso es que Génesis, en su capítulo 1, versículo 3, encontramos la palabra o el Logos en acción, diciendo, y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. Desde un principio, Él es el que creaba todas las cosas. Amén. Amén. Muy bien. Entonces, en el principio, en el inciso A dice, en el principio, esta es una referencia
al principio de la creación del Génesis 1:1. Era el verbo, traducido de la palabra griega logos. En la filosofía griega se refería a una fuerza impersonal o razón que daba unidad y orden al universo. En el Antiguo Testamento se refiere a la comunión o autoexpresión de Dios. Él creó todas las cosas por medio del verbo, y eso lo encontramos en Génesis del 3 al 9. Si ustedes lo pueden leer en su casa, vamos a encontrar en el 3 que Jesús dijo, ¿verdad? Y luego en el 6, luego dijo. Otra vez hay expansión en medio de las aguas, y separa las aguas de las aguas. Y luego en el 9 dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco, y así fue. Si vamos leyendo todo el capítulo 1, vamos a encontrar que la palabra de Dios era el que creaba todas las cosas. Entonces, Él creó todas las cosas por medio del verbo, Génesis 1, 3 al 9, y se revela a sí mismo a los hombres por medio del verbo. Juan no identifica al verbo hasta el versículo 14. Ahí vemos que el verbo es el Hijo, quien se hizo carne y habitó entre nosotros. Versículo 14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Los teólogos, este versículo 14, lo relacionan con el tabernáculo de Dios allá en el desierto, en medio del pueblo de Israel. Cuando vieron la gloria de Dios descender sobre ese lugar. Jesús es el tabernáculo en el Nuevo Testamento, donde la gloria de Dios se puede ver en toda su plenitud. Por eso que la palabra de Dios nos enseña y nos dice que Dios mismo se ha revelado al mundo a través de su Hijo. Entonces, el apóstol Pablo escribe que el Hijo existía antes de todas las cosas. Colosenses 1:17 dice, y en Él estaban todas las cosas, y todas las cosas por Él subsisten. Y Dios creó todas las cosas por medio de Él. Colosenses 1:16, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en la tierra, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. El apóstol Juan escribe que es por medio del Hijo que Dios se ha manifestado o se ha dado a conocer. Juan 1:18, que dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces la expresión o la revelación máxima de Dios es a través de su Hijo Jesucristo. Entonces dice, y el verbo era con Dios. Aquí aprendemos dos grandes verdades. Uno, el Hijo es una persona distinta del Padre. Dos, el Hijo existía en perfecta comunión con Dios, el Padre, antes de que todo fuera hecho. Por eso es que dijimos que cuando dice que en el principio, no se está refiriendo al principio de Dios, sino al principio de la creación. Muy bien. Seguimos adelante. Vamos al inciso D. Y el verbo era Dios. Sería difícil, si no digo imposible, que Juan hiciera una declaración más clara con respecto a la deidad del Hijo.
Algunas sectas señalan que se refiere al Hijo como un Dios en vez de el Dios, porque el idioma original del Nuevo Testamento no hay un artículo definido antes de la palabra Dios, que en griego es Theos. Su argumento es refutado por dos razones. En primer lugar, ¿qué dice Juan 1:6? Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Versos 12 y 13. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales, dice, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Versículo 18 para terminar. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. El escritor nos está diciendo aquí que hay enseñanzas que dicen o enseñan que Jesucristo no es Dios. Y hay una enseñanza que hace 8 días lo mencionamos, pero que no dio un resumen acerca de esta enseñanza. Y esta enseñanza se le llama o se le conoce como el arrianismo. Una de estas enseñanzas que surgieron aproximadamente entre el siglo III y el siglo IV. Esta enseñanza del arrianismo enseñaba, o sigue enseñando más bien hasta ahora, porque esta enseñanza fue adoptada por los testigos de Jehová, que Jesús fue un ser creado. Dice, dotado de mucha sabiduría. Pero que ellos dicen que tenía o tiene la posibilidad de pecar. Eso es lo que ellos enseñan. Que fue un hombre muy extraordinario, dotado de mucha sabiduría, pero capaz de pecar. Eso es lo que están diciendo aquí. En segundo lugar, decir que el Hijo es un Dios contradice todos los demás pasajes que declaran que no hay otro Dios de ningún otro tipo. Ahora sí, es Isaías 44:6. Así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí, dice, no hay Dios. Absolutamente no hay Dios. Verso 8. No temáis, ni os amedrentéis. ¿No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije? Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo. No hay fuerte. Dice, no conozco ninguno. Amén. Esto establece un fundamento de que no hay un Dios más que nuestro Dios, el único Dios verdadero, el que derrotó a todas las deidades de Egipto, el que derrotó a todas las deidades de todos otros pueblos de alrededor, cuando pasaba por los lugares donde el pueblo de Israel caminaba, se encontraban con pueblos diferentes y cada uno de ellos tenían su Dios. Pero el Dios de Israel, el Dios nuestro, fue más poderoso que todas aquellas cosas inventadas por los hombres. Entonces Isaías 64:4 dice, ni nunca oyeron, ni oído percibieron, ni ojo ha visto a Dios fuera de ti, quien hiciese por él que en él espera. Primera de Corintios 8:4. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que ni un ídolo nada es en el mundo y que no hay Dios más que un Dios. Y aprendimos la semana pasada que cuando dice un Dios, está hablando acerca de la unidad
el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Juan 1:18 es otro texto importante acerca de la deidad del Hijo. Dice: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre le ha dado a conocer. En el inciso a Dios nadie le vio jamás. Esta es una clara referencia a Dios el Padre, quien habita en luz inaccesible. 1 Timoteo 6:16 dice: el único que tiene inmortalidad, que habita en la luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, el cual sea la honra, el imperio sempiterno. Amén. El único que tiene inmortalidad. ¿Qué quiere decir? Que Él es el principio y que Él es el fin. Él es el alfa y la omega. Él nunca muere. Tiene inmortalidad y que habita en la luz inaccesible. Esto demuestra su total y absoluta santidad. Por eso es que es inaccesible a través de nosotros mismos, pero es accesible a través de su Hijo revelado, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, por eso es que es muy importante que creamos que Jesucristo es Dios. Amén. Sempiterno. Yo no estoy muy familiarizado con esta palabra, pero sempiterno significa que algo es perpetuo, duradero para siempre. Y esta es la diferencia entre sempiterno y eterno. Sempiterno quiere decir que tiene un principio, pero que no tendrá fin, usándose para describir la naturaleza de Dios y sus promesas y el reino, a diferencia de eterno, que no tiene principio ni fin. Se aplica a la realidad divina o espiritual, como el amor de Dios o el nuevo pacto, indicando una adoración inmutable que nunca cambia. Eso es lo que nos está diciendo el apóstol Pablo a través de la carta a Timoteo. Entonces, el unigénito Hijo, la palabra unigénito se traduciría mejor como solo o único y solo. El término griego es monogenes. Mono, uno, genes, clase, especie o género. Y denota la singularidad o la naturaleza de algo que es único en su clase. No significa que el Hijo nació o fue engendrado, sino que Él es uno solo y el único. En algunas traducciones, como la Reina Valera, la palabra Hijo se traduce en lugar de la palabra Dios. Esto se debe al hecho de que ambas palabras aparecen en diferentes manuscritos antiguos en el griego. Sin embargo, la palabra Dios tiene un mayor respaldo. He aquí otra versión traduce Dios en este versículo. Nadie ha visto jamás a Dios, el unigénito de Dios que está en el seno del Padre, y Él dice, le ha dado a conocer. Esto es muy importante, mis hermanos, lo que sigue en el inciso C, que dice que está en el seno del Padre. Esta es una descripción aún más hermosa de la verdad revelada en Juan 1:1. El Verbo era con Dios. El Hijo siempre habita en el más perfecto compañerismo de intimidad y amor con el Padre y el Espíritu.
La singularidad del Hijo es revelada en que Él tiene una relación única en su clase como Dios Padre. Él le ha dado a conocer. Solo Dios puede comprender plenamente a Dios o darlo a conocer plenamente. Solo en el Hijo habita la plenitud de la deidad. Colosenses 1:19, por cuanto agradó al Padre que en Él, dice, habitase toda plenitud. Solo Él es la imagen de Dios invisible, versículo 15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Y esto es donde muchos usan para enseñar que Dios es un Dios creado. Pero ahorita vamos a ver que no es cierto, que es una falsa enseñanza. Porque usan este versículo para afirmar que Jesús es un ser creado, pero no. Entonces, dice, y solo Él puede comunicarlo al hombre. ¿Qué enseña Filipenses 2:6? El cual siendo, dice, en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Ahí tiene la respuesta en la pantalla. Pablo utiliza la palabra morfe para indicar que Jesús, al venir a la tierra, esto es muy importante, no dejó de ser Dios, sino que cambió la expresión externa de su divinidad por un siervo, por un ser humano. Esto indica la unión de la forma externa con la realidad interna, lo cual es fundamental para entender la teología de la encarnación y la naturaleza de Dios, o de Cristo, que Cristo no consideró el ser igual a Dios como un privilegio a que aferrarse egoístamente, sino que renunció voluntariamente a sus privilegios divinos para humillarse y tomar forma humana, permitiendo la encarnación. Si Jesús en un momento de su encarnación hubiera dejado de ser Dios, no fuera el Alfa y la Omega, porque dejó de ser Dios por un momento. En ningún momento dejó de ser Dios. Él solamente se negó a su gloria, a lo que Él disfrutaba en el cielo, pero siguió siendo Dios. La palabra que dijimos al principio de morfe, el cual se refiere no solo a la apariencia exterior o externa de algo o de alguien, sino también a su carácter esencial o realidad subyacente. El Hijo no solo parece ser Dios en apariencia, sino que era Dios en realidad. La palabra igual traduce el vocablo griego isos, el cual significa ser igual en cantidad o calidad. Esta es una referencia inequívoca a la deidad de Cristo. Él existía por toda la eternidad en forma de Dios y siendo igual a Dios en todo sentido, incluso cuando Él se despojó de sí mismo y se hizo hombre. Dice, no dejó de ser Dios. Filipenses 2:7, sino que dice, se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hechos semejante a los hombres. Entonces, se despojó de los privilegios de su deidad, pero no de la deidad misma. Es muy importante. Escuché no sé si una historia o un pensamiento, y decían que en un lugar alguien había caído a un pozo. Entonces venían las personas y trataban de rescatarlo y ir a lo profundo allá del pozo, pero sabían qué pasaba cuando llegaban allá.
que también se quedaban allá. Entonces, de tanta tragedia que estaba sucediendo, que queriendo rescatar a estas personas, se perdían también, dice que consideraron ir al rey. Y cuando llegaron allá con el rey, le dijeron, ¿sabe qué, rey? Tenemos un problema. Allá está un pozo que se cayó por primera vez una persona y queriendo rescatarlos, muchos han caído allá. Entonces, según este rey fue, dijo, no, pues no se preocupen, yo voy a ir allá. Dice que llegando esta persona o este rey a la orilla del pozo, se quitó sus vestiduras, se quitó su corona y lo puso a un lado y se puso ropas de un rescatista y juntó todas las cosas necesarias para poder llegar al fondo de ese pozo y sacar a las personas de allá. Eso dice que cuando esta persona hizo eso, dejó sus cosas, sus vestiduras de rey y su corona a un lado y descendió al pozo, nunca dejó de ser el rey del pueblo, sino que solamente se despojó de sus vestiduras, se despojó de su corona por un momento. Y fue y rescató a estas personas, y cuando regresó se volvió a vestir, a poner sus vestiduras de rey, pero nunca dejó de ser el rey. Eso fue lo que hizo con nosotros Jesucristo. Se despojó de sus privilegios, se despojó quizás de sus vestiduras, pero siguió siendo Dios, siguió siendo el rey. Entonces, eso es muy importante que tengamos en cuenta, que Jesús mantuvo su deidad. Nunca dejó de ser Dios. Colosenses 1:15 dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Dijimos hace rato, al ser el primogénito de toda creación, establece su rango excelso, no como ser creado, sino como el soberano, heredero y superior sobre el universo creador desde antes de la fundación del mundo. Jesús no solo representa a Dios, sino que Él es la manifestación precisa y completa de su naturaleza, poder y carácter, permitiendo a la humanidad conocer a Dios. Él es la manifestación exacta, precisa de la naturaleza de Dios, permitiendo a nosotros los humanos poder conocer a Dios a través de Él. La palabra primogénito no significa que Él fue el primero en ser creado, sino que posee el rango y la sabiduría y la autoridad de un heredero sobre toda la creación. Al ser preexistente y el agente creador, Él tiene la preeminencia sobre todos los tronos, poderes y autoridades. No es unigénito como un ser creado, sino como una posición. Y esto es lo que nos vamos a encontrar en Salmos 89, 27, que dice, yo también le pondré por primogénito el más excelso de los reyes de la tierra. Dice aquí que el verdadero significado de primogénito con respecto al hijo ilustrado con claridad en el Salmo 89, 27 dice, donde el término es usado para mostrar, dice que hay un rango en vez de origen o nacimiento. Eso es lo que se refiere el apóstol Pablo cuando dice el primogénito. ¿En dónde lo leímos? En Colosenses. Entonces,
A eso se está refiriendo, no a un ser creado, sino al rango que posee. Vamos adelante para ya ir terminando. Concluyamos esta sección con una consideración de algunos textos más que son importantes, en los cuales se hace referencia al Hijo explícitamente como Dios. Es importante notar que estas referencias a la unidad del Hijo fueron hechas incluso después de su encarnación. La verdad comunicada, es que cuando el Hijo eterno se hizo hombre, no dejó de ser Dios en ningún sentido del término. Y eso lo encontramos en Juan 20:28. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. El primer título, Señor, viene de la palabra griega, kurios, la cual es usada en toda la Septuaginta en el Antiguo Testamento en griego, como una referencia a Yahvé o a Jehová, mencionado en Éxodo 3:15. Yo soy el que soy. El segundo título, Dios, viene de la palabra griega para Dios, Theos. Si las palabras de Tomás hubieran sido el resultado de un celo mal direccionado, con seguridad Jesús lo hubiera corregido. Si Jesús no fuera Señor y Dios, tanto Tomás como Jesús serían igualmente culpables de blasfemia, la peor de todas las ofensas posibles contra Dios. Otro ejemplo más, Tito 2:13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro Señor, de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Tito 2:13, esta es una otra referencia explícita al Hijo como Dios. Sin embargo, no debemos pasar por alto que el título de Salvador también es prueba de la deidad del Hijo de Dios. En Isaías 43:10-11 dice: Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo soy Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Vamos al último en el inciso D. Tu trono, oh Dios. Hebreos 1 y 8. Mas el Hijo dice: Tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu diestra. En este contexto, el Padre mismo se refiere a su Hijo como Dios después de su muerte y su resurrección. El Hijo de Dios fue exaltado una vez más a la diestra de su Padre, donde reina como Dios y hombre. Por eso es que la ilustración del rey que les dije hace rato. Se quitó su corona, se quitó sus vestiduras, pero nunca dejó de ser rey. Y esta es la idea que tiene aquí el escritor de este libro, que dice que después de su muerte y resurrección, el Hijo de Dios fue exaltado una vez más a la diestra de su Padre, donde reina como Dios y hombre. Entonces, para terminar, mis hermanos, si negamos al Hijo de Dios, si decimos que Él solamente es un ser creado, estamos condenados, estamos separados de la gloria de Dios. Porque dice Juan 3:16, porque de tal manera dice, amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y lo que sigue
es muy importante. Dice, el que no cree, el que en él cree, dice, no es condenado. Pero el que no cree, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito o del Hijo de Dios. Es muy importante entonces. Si negamos a Jesús como Dios, ya estamos condenados. Pero si creemos que Él es el Hijo de Dios enviado para rescatarnos, entonces tenemos vida eterna. Amén.